Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este foro de Wilson. En esta ocasión, expondré un material que brinda. Se trata de la superficie sólida. Me voy a enfocar principalmente en cómo este material lo podemos aplicar en el interiorismo. La superficie sólida está compuesta de una mezcla de resinas que le dan propiedades de resistencia, termoformado, higiene y asimismo es un material no poroso. En Ralph Wilson te podemos ofrecer una amplia gama de colores sólidos, granulados y también translúcidos. Es por todas estas características que la superficie sólida es considerada como un material de solución al diseño. Sus aplicaciones pueden variar, desde un lavabo o una tina de baño, cubiertas o encimeras para cocina. También lo podemos aplicar en recubrimientos para paredes o inclusive en una fachada ventilada. Podemos utilizarlo también para mobiliario más específico, por ejemplo, en un hospital o para un corporativo, también para restaurantes, en centros comerciales, por ejemplo, en un área de fast food, en hoteles, en casinos también, o en museos. En sí, en infinidad de espacios. Las aplicaciones pueden ser tan amplias como el diseñador o el arquitecto pueda imaginarse. Les voy a platicar un poco sobre las ventajas de la superficie sólida contra otros materiales, como por ejemplo pueden ser el granito, la madera o el concreto. Principalmente es que todos estos materiales, por ser naturales, presentan un alto grado de porosidad, por lo que su aplicación se va a limitar únicamente en la estética, a diferencia de, por ejemplo, la superficie sólida. En el caso de esos materiales naturales, se va a reducir su funcionalidad. En cambio, con la superficie sólida podemos obtener diseños muy similares a estos materiales naturales. Por ejemplo, tenemos líneas que asemejan muy bien a esos materiales. Voy a mostrarles un ejemplo de estos diseños. Ok. Un ejemplo de estos diseños con granulado, como lo comentaba hace un momento, pueden ser, por ejemplo, un poco, pero aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar ese tipo de uniones que se pueden realizar con la superficie sólida. Voy a adelantarme un poco a estos colores. Por ejemplo, este color que es muy bonito presenta un granulado que asemeja mucha naturalidad. Su nombre es Beachfront. Así es como podemos observar el color completo en la placa. O este otro, por ejemplo, que presenta un veteado muy precioso, la verdad, como si fuera un marmoleado. Su nombre es Whisper White. Así es como se muestra en una placa completa. Ok. Y bueno, también contamos con certificaciones como por ejemplo la NSF, que avala que la superficie sólida puede estar en contacto directo con los alimentos. Tan es así que lo podemos utilizar para picar alimentos. ¿Por qué? Porque no lo estamos exponiendo a sustancias peligrosas. Entonces, es un material tan noble que nos puede permitir tener esa seguridad de utilizarlo en la cocina. También contamos con otro certificado que es el Greenward. Esto nos asegura que no perjudica la calidad del aire y tampoco la calidad del interior. Es por esto que puede utilizarse en ambientes o en espacios hospitalarios.
Otra ventaja que podemos encontrar en las propiedades de esta superficie es el termoformado. Esto nos permite crear diseños curvos y cumplir con las expectativas de algún diseño en particular. Una vez más, realmente la imaginación del diseño es el límite. Y bueno, debido a la situación actual, se está presentando una mayor necesidad en la higiene, principalmente en los espacios públicos. Es por esto que la recomendación es utilizar la superficie sólida en espacios donde se presenta un alto tráfico de usuarios, como por ejemplo una recepción de un hotel. Sabemos que en las recepciones tanto de un hotel o por ejemplo un museo o un hospital, constantemente las personas están tocando la superficie, están teniendo ese contacto con la cubierta y pues desconocemos el tipo de bacterias que pudieran traer. Entonces, al utilizar superficie sólida, vamos a poder tener esa confianza y esa seguridad de que es un material que resiste la limpieza frecuente. ¿Ok? Y bueno, esto te va a permitir a ti como arquitecto o como diseñador preocuparte menos por derrames o desastres que se pudieran presentar sobre una cubierta. Te va a permitir poder enfocarte más en cómo generar un ambiente armónico. Vas a lograr a su vez un mayor enfoque en el concepto de tu proyecto. Puedes tener la confianza en que en Ralph Wilson estamos comprometidos para orientarte en tus proyectos. Contamos con una amplia gama de colores, como hace un momento les presenté unos ejemplos. Permítanme mostrarles algunos ejemplos translúcidos que la verdad están muy bonitos. Te van a permitir crear efectos. A veces necesitamos como arquitectos o como diseñadores crear efectos un poquito fríos, por ejemplo. Este es un ejemplo. Por ejemplo, este color es el Green Moonstone, ¿ok? Aquí yo estoy colocando una luz detrás de la placa. Espero, bueno, se pueda observar bien, pero este color tiene un granulado muy bonito que parece natural y a su vez estamos obteniendo un ambiente más frío. A veces se requieren ese tipo de diseños. En este caso pueden instalar una luz LED detrás y se va a ver precioso, ¿sí? O por ejemplo, este color que es el Whisper White, que es el que les mostré al inicio, pertenece a la línea de diseño translúcida y de movimiento. Con estas dos líneas en especial, aquí se muestra esa fusión, porque el movimiento es porque presenta el veteado y la translucidez. Estos diseños de movimiento en especial, Ralph Wilson se ha enfocado en congelar o tomar la energía cinética de la naturaleza. Es por eso que podemos ver los movimientos de las ondas o del veteado. Realmente hay diseños muy, muy bonitos. Este es otro que se llama Beige Travertine. Aquí podemos observar que tiene un veteado, pero en dos tonos distintos. Y a su vez tiene un granulado muy bonito. Asemejan piedras. Este es otro, que es el Iron Falls. Espero que se pueda observar muy bien. Presenta un granulado también y un veteado muy suave. Pero son colores muy bonitos, de verdad. Este otro podemos asemejar el concreto. Como les mencionaba al inicio, podemos asemejar a materiales naturales. Este se llama Beachfront. Y tengo otros que les van a encantar. De verdad, esto está muy bonito. Este color es translúcido, se llama Whimsy. Y observen cómo se ven como si fueran pétalos de rosa y a su vez es translúcido. Este es muy, muy bonito. En el caso de estos colores más translúcidos, se pueden aplicar, por ejemplo, en casinos, en espacios donde se requiere un efecto como un poco más extravagante,
extravagante, ¿sí? Por ejemplo, se llama Onyx, y su nombre lo dice, porque hace un Onyx natural. Cuando colocas un detrás, se ve precioso, ¿no? Realmente parece un Onyx. Entonces, imagínense la infinidad de diseños que podemos obtener con este material, teniendo la seguridad de que no es poroso, de que si llegamos a tener un derrame, no lo va a absorber, te va a absorber manchas como de vino, por ejemplo, o de yodo, que a lo mejor son sustancias muy abrasivas o que penetran mucho materiales naturales y difícilmente las puedes quitar en un mármol, por ejemplo. Y la superficie sólida, al contrario, te va a resistir totalmente ese tipo de sustancias. Este otro color me encanta mucho, se llama Gold Mine. Y observen cómo se ve como un tono un poquito dorado, no sé si se observa en la cámara, pero el granulado es a su vez translúcido. Este color es muy bonito, de verdad. Y bueno, yo creo que me podría pasar así toda la tarde mostrándole los colores. Este es muy bello, también se llama Charcoal Pearl. Tiene unos como espejitos. Se ve también muy elegante, muy extravagante, ¿sí? Es muy bonito. Entonces, tenemos así muchísimos tonos. Les voy a mostrar uno último, que es un granulado. Tiene unos espejitos como plateados con rojo. Le voy a poner un poco la luz para que vean cómo hay algunos que son translúcidos de los granitos, pero es muy bonito este color. Este se llama Crush Garnet. Y así, de verdad, tenemos muchos colores. Déjenme mostrar una última, que es, por ejemplo, estos granulados que parecen piedras naturales. O tenemos el clásico blanco. Tenemos también un blanco un poquito más puro, otro que no es tan intenso. Por ejemplo, este es el Designer White. Entonces, te manejamos desde los colores más básicos, como lo es un blanco, hasta una infinidad de granulados translúcidos, veteados, inclusive el Onyx que les mostraba. ¿Sí? Van a poder tener esa confianza de que tenemos una gran gama de colores que van a poder encontrar solución a su diseño. Y bueno, con todas estas, principalmente en la línea de los colores que asemejan piedras naturales o materiales naturales, van a poder crear ese ambiente tranquilizante dependiendo su tipo de proyecto. Y bueno, también se puede presentar cuando instalamos la superficie sólida la preocupación de qué voy a hacer si mi superficie sólida se me fractura o si llega a tener algún despostillamiento. La pregunta sería, oye, voy a tener que cambiar la cubierta, va a ser muy costoso. Pues, ¿qué creen? La solución es muy simple. Ralph Wilson contamos con un adhesivo que está hecho de las mismas partículas de la superficie sólida. Esto te va a permitir poder conservar la solidez de la cubierta. Es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? En el caso de que tuviéramos a lo mejor alguna fractura en la cubierta, un técnico especializado te va a realizar un injerto con ese mismo adhesivo. Por lo tanto, cuando tú veas la unión entre esas dos plaquitas, digámoslo así, no la vas a poder percibir. La unión es imperceptible. Esto te va a permitir conservar esa solidez, vas a conservar el evitar albergar hongos, bacterias, con toda la tranquilidad. Y bueno, eh, este tipo de temas un poquito más técnicos, de hecho, mi compañero Mauro Ramos nos va a compartir la próxima semana. Los invito a que cada jueves estén al pendiente de nuestra red social
en Facebook para que puedan observar cada uno de estos lives que vamos a compartir. Mi compañero va a un poquito más a detalle temas técnicos sobre la superficie sólida. Por último, quisiera contarles sobre casos de éxito. Hemos tenido casos de éxito en plazas comerciales, por ejemplo, en áreas de comida rápida, donde se ha presentado esa necesidad de que se requiera una cubierta en la que los usuarios constantemente están recargando los brazos o, por ejemplo, pueden tener derrames de catsup. Imagínense todo este tráfico tan constante que llega a haber en un área de comida rápida, realmente es muy alto, ¿no? Cuando vamos a una plaza comercial, a veces tenemos que hacer fila. Imaginen cuántas personas están constantemente recibiendo su comida sobre esa cubierta. Este caso de éxito fue que han sido cubiertas de color blanco. Y yo no pudiera pensar, oye, pero ¿cómo vas a colocar una cubierta blanca en un área donde llega tanta gente diario y que me van a derramar todo tipo de alimentos? Bueno, superficie sólida es la respuesta. Realmente tenemos casos de éxito como ese ejemplo. También la hemos colocado en aeropuertos, donde llegamos a tener ese mismo tráfico tan frecuente de gente que a lo mejor van a estar lavándose constantemente las manos, ¿no? O en un aeropuerto que las personas van a pasar con su maleta, pueden a lo mejor golpear la cubierta. Realmente es un material tan elegante, con tanta versatilidad en su aplicación, y que yo los invito a que puedan utilizarla en sus proyectos con toda la confianza. Voy a transmitir un poco más de la presentación para mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esta superficie sólida en un hospital, por ejemplo. Aquí podemos observar en el lavabo y en la cubierta que está por fuera es superficie sólida. Esto es lo que les comentaba, esa tranquilidad que podemos tener al colocar en un área donde se requiere un alto nivel de higiene y que podemos estar limpiando frecuentemente. En Ralph Wilson contamos también con diferentes líneas de producto, aparte de superficie sólida, de laminados, de cuarzo. Cada jueves vamos a estar exponiendo. Y gracias a que ofrecemos toda esta variedad de productos, ustedes van a poder completar su proyecto con esta marca Ralph Wilson. Esta es una superficie sólida, por ejemplo, que se instaló en una recepción de un hotel. Aquí podemos ver también la superficie sólida en una cocina o en una cafetería, por ejemplo. En un baño, por ejemplo. Ahí podemos observar un color veteado muy bonito, parece una piedra natural realmente. Y por último, quiero reforzar estas propiedades de la superficie sólida. Es altamente resistente a la humedad. Es una superficie sin poro y de muy fácil cuidado. Resistente al calor radial, es termoformable y es resistente a las manchas. Y también es muy noble, podemos obtener uniones imperceptibles. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo se muestra la superficie sólida, una cafecita que les mostré. Ahí están colocando únicamente luz LED en una parte, es decir, se ve, por eso se ven esas franjas, pero es la misma cubierta, se ve muy, muy bonita. Por último, dejamos aquí los datos de contacto para que puedan hacernos preguntas en cualquier momento. Vamos ahorita a dar un tiempo para responder preguntas que pueden realizar en este mismo foro. Los invito a que puedan escribirlas en este chat y enseguida las voy a estar respondiendo. ¿Sí? Vamos a dar un momentito
minutito para que puedan escribir sus preguntas, por favor. En lo que esperamos que escriban sus preguntas, les voy a mostrar más translúcidos, porque yo sé que les encantó, ¿ok? Y si no, pues a mí me encanta mostrarlos. Por ejemplo, tenemos colores que son más sólidos, en translúcido, ¿no? Hay, por ejemplo, el blanco, pero también tenemos azules, y que es sólido, es parejito, no presenta un veteado, es simplemente azul, ¿ok? También lo tenemos en rojo, ¿sí? Este rojito. Ese tiene un granulado muy, muy suave, pero es realmente rojo, ¿ok? O este verde, por ejemplo, miren qué bonito. ¿Sí? Ah, perdón, debo quitar la presentación. Discúlpenme, no podían observarlos, una disculpa. Es que era para crear ese efecto sorpresa. Les, les quería mostrar este verde, es muy bonito. Tiene también como unos pétalos, lo pueden observar. Y los que les mostré al inicio, que no se pudieron ver, es este rojo sólido. Ujú. O este es el azul que les mostré. Okay. Y bueno, ya nos llegó la primera pregunta. Miren esta qué hermosura. Es como si fuera un color, como un veteado muy, muy natural. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué espesor tiene el producto? Muy buena pregunta, porque nos va a permitir realizar diferentes aplicaciones. Tenemos en espesores de 6 y 12 milímetros. Uh-huh. Otra pregunta. ¿Algún argumento comparativo contra el mármol? Híjole, yo creo que en este caso nos podemos llevar mucho tiempo, pero es muy interesante. Les comentaba al inicio, el mármol es un material, por ser natural, va a ser realmente muy, muy poroso, ¿sí? Um, digamos que una gran desventaja es, les voy a platicar un ejemplo mejor, para que sea un poquito más claro. Eh, he tenido, he tenido amistades que han platicado que, por ejemplo, se les ha derramado en su mármol el vino. Imagínense que esta persona invirtió en una cubierta de mármol italiano preciosa, muy elegante, y de repente empieza a tener a sus invitados, llegan sus amigos, les va a invitar vino porque es una fiesta muy especial, ¿no? Pero un amigo derrama el vino sobre el mármol italiano carísimo. Oh, sorpresa, el vino se absorbió tanto en el mármol que no se quita. Digamos que eso nos da a entender muy bien la diferencia entre una superficie sólida contra un mármol. Entonces, vamos a poder tener más esa tranquilidad de que no va a ser únicamente una cubierta en tu cocina de exhibición, por así decirlo, ¿no? Sino realmente tener una cubierta que pueda ser funcional, que puedas tener la tranquilidad de que cualquier persona invitada pueda utilizarla sin problema, sin que tú tengas que estar preocupado a ver qué va a preparar encima de la cubierta, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿Es muy costosa la herramienta para trabajar la superficie sólida? Pues no, realmente no es muy costoso. Todo depende, dependiendo el tipo de proyecto. Nos podemos ir a lo mejor un proyecto que necesita simplemente con un router cortar, o qué tal que tienes un proyecto con un diseño cóncavo muy difícil, muy complicado. Bueno, ahí sí vas a necesitar un horno de membrana, por ejemplo.
lo cual su costo se va a incrementar muchísimo. Entonces, es más que nada el tipo de transformación que vas a querer realizar con la superficie sólida. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunas superficies son translúcidas y otras no? Bueno, uh, más que nada es, no sé, no entendí muy bien la pregunta, creo que no está tan detallada, pero bueno, espero responderla bien. Tenemos esta gran variedad, más que nada enfocándonos en diseño, principalmente. Algunas son translúcidas, por ejemplo, las translúcidas logramos ese efecto porque tienen más acrílico, ¿sí? Como esta, por ejemplo. En una sólida, como un blanco, por ejemplo, no es translúcida porque su nivel de acrílico es mucho más bajo, ¿ok? No sé si estoy respondiendo bien esa pregunta, si te referías a algo más técnico que de diseño, pero en sí la gama es diferente para que podamos abarcar todo tipo de proyectos y de diseños, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿ustedes tienen el adhesivo para los diferentes colores de superficie sólida? Excelente pregunta. Normalmente nos preguntan, oye, es que tengo un color que es gris, voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Nos pueden decir, oye, tengo este color me encantó, el gris, ¿tienes un adhesivo? Lo tenemos, ¿sí? Tenemos adhesivos que se pueden disimular muy bien entre las uniones, por ejemplo, de estos colores más oscuros o de un negro, por ejemplo. Entonces puedes tener la tranquilidad de que el color que tú elijas, nosotros te vamos a recomendar el adhesivo adecuado. La siguiente pregunta es, ¿la superficie sólida es estructural? ¿La puedo usar en un muro o en piso? Muy buena pregunta. Todas son muy buenas. Bueno, respecto a esta pregunta, la superficie sólida no es estructural. Es decir, siempre que instalemos una superficie sólida sobre una cubierta, por ejemplo, vamos a necesitar colocar una estructura por debajo para que esta misma sea quien reciba la carga y a su vez pueda repartir la carga entre toda la cubierta. Supongamos, el ejemplo más clásico es una cubierta para un baño público. Podemos llegar a tener cubiertas, no sé, de unos 4 metros de largo, muy larga, ¿no? Lo que vamos a requerir en ese caso, colocamos una estructura de PTR y por encima vamos a colocar un MDF. Pero esta misma estructura de PTR la vamos a tener que hacer, eh, digamos, como una escalerita. Vamos a poner un soporte a cada tanto, ¿sí? Y esto nos va a permitir repartir la carga sobre toda la cubierta. Así, de esta manera, vamos a evitar que la cubierta se fracture cuando recibe un peso. ¿Ok? Dentro de esa pregunta estaba, ¿la puede usar en un muro o en piso? Lo más recomendable es, bueno, en piso, a veces se ha utilizado en piso, pero se realiza un rauteado, es decir, para que tú le crees una textura a la superficie sólida, ¿sí? Sin embargo, no es tan recomendable por el peso que pudiera recibir. Ahora, ¿por qué menciono el rauteado? Porque puedes hacer diseños muy bonitos sobre la superficie sólida y las puedes instalar efectivamente sobre el muro. Se va a ver precioso. Es más recomendable sobre las paredes que sobre el piso, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la composición de la superficie sólida? Excelente pregunta. La superficie sólida está compuesta principalmente, las resinas tienen hidróxido de aluminio y acrílico. Ahora, ¿por qué me gusta mencionar mucho el hidróxido de aluminio? El hidróxido de aluminio le permite a la superficie sólida tener esa resistencia para poder termoformarla, para poder meterla en un horno de membrana, por ejemplo, transmitirle calor y que pueda transformarse en curva. La siguiente pregunta es,
En el termoformado, por ejemplo, en un ovalín, ¿qué profundidad te da la madera? Bueno, una pregunta. Hemos tenido diseños de ovalines, por ejemplo, un, una medida muy universal, que estamos hablando normalmente, un lavabo te puede dar unos 15, 20 centímetros de profundidad. Realmente mucho depende del molde y de qué tanta curvatura le quieras dar a la superficie sólida. Creo que más bien les puedo decir cuánto es la curvatura que te puede dar una tira, por ejemplo, de superficie sólida, que sería más o menos entre los 7 centímetros, 8 más o menos, es decir, la curva que te da. Eso creo que te puede tener un poquito más de percepción de cuánto podríamos obtener. Si podemos lograr esa curvatura, podríamos hacer un lavabo debido a que es un poquito más amplia la curva. Siguiente pregunta. Para usarla en el muro, ¿qué espesor debemos usar? Bueno, lo recomendable sería de 12 milímetros. Utilizar la más comercial y dependiendo, por ejemplo, el rauteado que les comentaba, si quieres hacer un rauteado, pues sería de 12 milímetros. Ujú. También se podrá de 6, pero mucho depende de la aplicación. Vamos a ver si hay más preguntas. Ujú. Vamos a esperar un minutito más. Y si no, de cualquier manera, dejé ahí el número de teléfono, digo, para no perder la transmisión. El teléfono es el 55 60 0100. ¿Ok? Dice, he visto que existen superficies de un cuarto de grosor, es decir, de 3 milímetros. ¿Esas superficies dónde pueden ser utilizadas? ¿Cierto? Muy buena pregunta y se me pasó comentar eso. Sí tenemos de 3 milímetros. Déjenme mostrar. Permítame tantito porque los muestrarios son un poquito pesados. Bueno, esa de 3 milímetros, que es esta que les voy a mostrar, es dependiendo mucho el diseño, ¿sí? Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, instalan superficie sólida en un autobús, supongamos, ¿sí? En un autobús donde llevan mesitas, por ejemplo, estos autobuses de línea ejecutiva, donde el usuario debe tener una cubierta para que pueda ir trabajando en su computadora. A veces se eligen ese tipo de materiales de superficie sólida por la resistencia también de las manchas. Ese es un claro ejemplo de dónde podemos utilizar el de un cuarto de espesor, que es este. Ujú. Realmente es muy delgado. ¿Por qué se elige? Porque por el mismo peso que quieren reducir en cada material que se deja fijo en un autobús, por ejemplo, es que la pueden elegir. ¿Sí? Miren la diferencia del espesor, creo que se puede observar. ¿Sí? Entonces, ese sería algún ejemplo. Una siguiente pregunta. ¿La superficie sólida se puede colocar en fachadas ventiladas? Ah, se ve que sí pusieron atención al inicio. Les comentaba que podemos aplicarla en fachadas ventiladas. Claro que sí. En caso de que tengan un proyecto de este tipo, nosotros les vamos a poder asesorar totalmente. Es decir, si llegan a tener un proyecto, no tienen que preocuparse cómo vamos a realizar la fijación de la superficie sólida en la fachada, porque nosotros podemos ofrecer esa asesoría técnica, vamos a resolverle su diseño realmente. Ujú. Así que sí, se puede utilizar para una fachada ventilada. La siguiente pregunta es, ¿puede ser utilizada a la intemperie expuesta al sol? Bueno, lo más recomendable es que se utilice al interior. Ahora, para estas fachadas ventiladas tenemos colores exclusivos para esa exposición, ¿ok? Y la siguiente pregunta, ¿dan cursos de capacitación?
sí damos cursos de capacitación. De hecho, mucho depende de lo que sea. Te vamos a hacer un curso muy teórico para que tus diseñadores o tus arquitectos puedan conocer un poquito más del material. O podemos ofrecerte un curso un poquito más detallado. Por ejemplo, tenemos cursos donde puedes aprender sobre el corte, el pegado y el pulido de la superficie sólida. Tenemos, digamos, podemos abarcar todas tus dudas en cuanto a la superficie sólida. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le da un brillo desde utilizar un largo tiempo como mantenimiento? ¿Qué materiales y qué herramientas se utilizan? Muy buena pregunta. De hecho, el próximo jueves, mi compañero Mauro Ramos, como les comentaba, va a presentarles un poquito más a detalle esta parte técnica. Pero les comento un poquito en breve. Podemos realizar desde mantenimientos muy sencillos. Es más, si tienes una superficie sólida en tu hogar, por ejemplo, puedes realizar un mantenimiento simplemente con un Scotch-Brite y agua. Eso te va a permitir realizar una abrasión muy, muy suave, pero a su vez te va a permitir limpiar la superficie sólida. Hemos tenido casos en los que hemos realizado mantenimientos de este tipo únicamente para orientar al cliente en su casa, donde se le muestra que con un Scotch-Brite y agua se realiza muy fácil y se limpia, por lo mismo de que no es poroso. Ahora, si requieren un mantenimiento un poquito más técnico, un especialista se dedica a eso y esto se realiza con una pulidora, con lijas especiales. Normalmente podemos utilizar, dependiendo del acabado que quieras, un mate, un semimate o un alto brillo, es la cantidad de lijas que se van a utilizar. Pero para esto ya se requiere una lijadora precisamente por el tipo de lija y para que no sea tan pesado hacerlo manual. Pero este tipo de mantenimientos no es recomendado tan frecuentemente y no es necesario realmente. Tú puedes realizar un pulido con un Scotch-Brite y cada cierto tiempo de periodos largos, quizá si tu proyecto lo requiere cada 2 años o cada año o cada 3 años, realizas un pulido un poquito más a detalle con este tipo de lijas. Una pregunta más, dice, la superficie aplicada en un plato de ducha, ¿qué tanto es antiderrapante? Excelente pregunta. Hemos tenido casos en los que lo han querido aplicar en un plato de ducha. La recomendación es rautearlo, como les comentaba. El rauteado, imaginémonos que es como si realizáramos un grabado sobre la superficie sólida. Es decir, lo puedes hacer hasta con la imagen que tú quieras. Imaginémonos que realizas un rauteado de una flor, supongamos, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Vas a ver ese relieve en la superficie sólida grabado con una imagen. Entonces, lo puedes colocar como plato de ducha y eso te va a permitir evitar que se resbale el usuario. Sí lo puedes colocar, pero una vez más, la parte debajo que va a recibir la carga debe estar muy bien preparada y muy bien planeada para evitar esas fracturas del material. La siguiente pregunta es, ¿tienen un directorio de transformadores? Claro, los invito a que nos puedan contactar a este teléfono. Voy a poner nuevamente los datos o pueden enviar sus datos al correo. Les voy a poner una vez más estos datos. Ahí nos pueden contactar. También nos pueden contactar a través de nuestra página web, en la parte de contacto, ¿sí? Y bueno, otra pregunta. ¿Podemos usarla al exterior, por ejemplo, en una terraza semitechada? Sí, pero dependiendo estos colores. Aquí hacen una pregunta que va ligada junto con esta. ¿Qué colores recomiendas en la aplicación de fachadas? Realmente el más recomendado va a ser el blanco. Digamos que es el que te recomiendo. El blanco principalmente que puedes utilizar
en las fachadas ventiladas. Y a su vez, para esta otra pregunta que menciona la terraza, yo te recomendaría, si va a recibir una luz directa, el blanco. De otra manera, es mejor que coloques una luz indirecta, ¿ok? Y bueno, ahí aparecen los datos. Los invito a que nos contacten. Cualquier pregunta que llegasen a tener, por más sencilla que crean, estamos para ayudarles y para orientarles en sus proyectos. Y pues les quiero agradecer mucho que asistieron a esta transmisión. Los invito una vez más a que puedan estar al pendiente cada jueves. Vamos a estar transmitiendo temas muy interesantes, temas que van a ir muy relacionados especialmente a las tendencias actuales de diseño, a las exigencias actuales que llegamos a tener como arquitectos o como diseñadores, por ejemplo, en áreas de higiene. Tengan la confianza de que nosotros vamos a estar de la mano con ustedes en cada uno de sus proyectos. Les agradezco mucho una vez más por haber estado en esta transmisión.